sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia. Mis amados, un abrazo muy especial aquí desde Bogotá, Colombia, Centro de Restauración Internacional CRI. En nuestra iglesia, antes de ir a la palabra de poder, todos los domingos estudiamos respecto a las finanzas, teológicamente hablando, por supuesto. ¿Qué dice Dios respecto al tema? Porque estamos congregados como iglesia, entonces debe ser teológico lo que tenemos que hablar. En el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 7, versículo 5, nueva versión internacional de la Biblia, leo lo siguiente: ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. ¿Qué polémica, guerra, confusión sobre el tema de los diezmos? Definitivamente alguien, sea un impío, que significa no creyente, o sea un pío, que significa creyente, que diga que no hay que diezmar, que solo doy lo que proponga en mi corazón, un texto mal usado, por cierto, porque cuando el apóstol Pablo dice cada uno de lo que proponga en su corazón, se refería a ofrendas extraordinarias que el apóstol pedía para ayudar a otras iglesias. Eso es diferente. Pero cuando hablamos de los diezmos, sea el impío, sea el pío, que muestra, quiere confirmar que no hay que diezmar, ya eso deja mucho que pensar de una persona. Está bien el impío, porque el impío no va a querer dar, él no está de acuerdo con eso, él no conoce al Señor. Pero que un pío, que un creyente esté preocupado y en el peor de los casos feliz, si descubre en la Biblia que no hay que diezmar y se pone feliz, deja mucho que pensar. Es como si yo quisiera encontrar en la Biblia un texto que me diga no debo ayudar a mis padres, al contrario, que me ayuden a mí. Y yo feliz que encuentre eso, con eso busco a mis padres y que respondan por mí. Ya estoy dejando mucho que pensar en cuanto al amor que se supone como hijo tengo por mis padres. Entonces, mucha atención con esto, iglesia, porque la ignorancia es muy atrevida y por causa de conocimiento mi pueblo fue condenado, y por la ignorancia en la parte financiera, muchas personas que se llaman cristianos se congregan, levantan manos al cielo, piden milagros, reciben milagros, son píos, pero no están de acuerdo con el diezmo y se ponen felices cuando viene alguien llamándose pastor, teólogo, como quiera llamarse, y con la Biblia torcida, por supuesto, mal interpretada, te demuestra que no hay que diezmar. Y hacen fiesta por eso. ¡Qué tristeza! Un verdadero hijo de Dios quiere dar más del diezmo. Para ser sincero, los hijos de Dios, los cristianos, el que menos da es el que da el diezmo. Uno siempre quiere dar más del diezmo. El diezmo es como un límite, como lo menos que puedo dar. Ahora, mucha atención. Este texto, repito, de Hebreos capítulo 7, versículo 5, que dice, repito, ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio, tengan en cuenta eso, Leví, otra palabra para tener en cuenta, sacerdocio, ya les voy a explicar, tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, o sea, de la iglesia, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son hijos de Abraham. Es interesante esto. Ahora, los que no están de acuerdo que la iglesia de Cristo diezme, por las razones que anteriormente dije, porque algo he aprendido. El generoso siempre busca razones para dar, y el tacaño
El que no es generoso, el que no le gusta dar, siempre buscará razones para no dar, justificarse el por qué no voy a dar. Y el generoso, razones para dar. Que tú seas de los generosos, que buscas razones para dar para la obra de Dios. Ahora, mucha atención. Los que no son generosos y están felices de que no hay que diezmar según ellos, tuercen este texto y dicen, ¿acaso somos levitas? Obviamente no somos levitas. Este siervo que les está hablando no puede ser levita porque yo no nací en ninguna de las tribus de Israel. Una de ellas fue Leví. Dios dividió su nación en 12 partes. Una de ellas, repito, Leví. Y dijo, los levitas se van a encargar de servirme. Ahora, entonces primero, yo en el caso mío, valga la redundancia, soy colombiano. Entonces alguien diría, descalificado para cobrar diezmos. Como si fuera poco, aquí dice, los de los levitas, ¿no tiene algo? De los levitas, que reciben el sacerdocio, segunda palabra clave, sacerdocio. No solo debo ser levita, sino haber sido escogido de entre los levitas para ser sacerdote. Entonces, ¿quién tiene por ley de Dios cobrar, interesante esa palabra, los diezmos al pueblo de Dios, en este caso los judíos, israelitas o hebreos, como lo quiere decir? Debe ser levita, y no solo levita, sangre judía, hebrea, israelita, como lo quieras decir, pero pertenecer al levita, sino que debe haber sido escogido como sacerdote, porque ellos son los que tienen el deber y orden de Dios para cobrar los diezmos al pueblo de Dios. Entonces, cuando una persona quiere torcer esto, dice, no somos levitas, no somos hebreos, tampoco sacerdotes, a mí ¿quién me va a cobrar diezmos? Eso no es de esta época y tú eres de todo. Oye, es interesante que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a analizar ¿cómo se aplica esto al siglo XXI o a la época de la iglesia que empezó hace 2 milenios? Tengan en cuenta que aquí se cree que esta carta la escribió el apóstol Pablo y es dirigida a los hebreos. O sea, se puede decir judíos, hebreos o israelitas. Se puede decir de las 3 maneras. Los hebreos entendían perfectamente de qué está hablando el apóstol Pablo. Me hago entender, porque su cultura, el diezmo es algo sagrado y el orden como ellos entregaban los diezmos, a quién los entregaban, quién tenía el derecho a cobrarlos, etcétera, lo tenían clarísimo por su cultura. Tengan muy en cuenta eso. Ahora, nosotros somos hijos de Abraham, lo he explicado en otras conferencias. Por ser de Cristo, ahora soy hijo de Abraham, aunque yo no sea de sangre hebrea, judía, israelita. Ya soy hijo de Abraham. Tengan muy en cuenta eso. O sea, ya me hace parte del pueblo de Dios Cristo. Otro punto importante, dijo alguien, pero no es sacerdote. Entonces el problema no es diezmar si diezmo o no diezmo. El problema es quién tiene el derecho y deber de cobrar diezmos a la iglesia. Es interesante porque tú eres un sacerdote, como lo voy a demostrar en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Te voy a demostrar que tú eres un sacerdote también, y yo también soy un sacerdote. Todos somos sacerdotes, todos somos hijos de Dios, ahora todos somos del pueblo de Dios. Lo que les voy a leer es impactante, pero la pregunta es, ¿quién tiene el deber y derecho de cobrar los diezmos? Digo deber porque Dios ordena a alguien que cobre los diezmos a la iglesia. Deber y derecho. Tiene el derecho de hacer esa tarea y recibirlos. ¿Quién? Entonces, de los levitas, Dios sacaba a algunos para ser sacerdotes. Y eso es lo que hoy llamaríamos, en la época de la iglesia, de 2 milenios para atrás hasta el día de hoy, lo que hoy llamaríamos el pastor de una iglesia, el dirigente de una iglesia, es como el levita, que no solo era levita, sino escogido para ser líder y pastor. Él es el que tiene el deber y derecho de cobrar los diezmos a la iglesia. Llámese cobrar, llámese motivar para que den, enseñarles que hay que diezmar, administrar los diezmos, todo eso es derecho y deber de un pastor si Dios los llamó. No tiene que ser de sangre judía, hebrea, israelita, no tiene que pertenecer al pueblo de Leví, etcétera, etcétera, ni ser literalmente el sacerdote como levita. No.
Ahora, lo que les voy a leer confirma todito. Tú también eres sacerdote y yo también, pero ¿por qué yo cobro los diezmos y tú no? Porque Dios a ti no te llamó para ser pastor. Y un pastor se debe mostrar que trabaja tiempo completo en la obra de Dios, desarrollando todo el ministerio de una iglesia. Él tiene el deber y derecho de cobrar los diezmos a ti. Escuchen bien, tú que eres un sacerdote, tú que eres del pueblo de Dios, hijo de Abraham también. Termino leyendo y luego pasaremos a la palabra de poder. Primera carta del apóstol Pedro, Nueva Versión Internacional, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 9 en adelante, dice: pero ustedes, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirables. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, o sea, no eran judíos, israelitas o hebreos, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Ven? Ahora, aunque no somos de sangre judía, hebrea o israelita, somos el pueblo de Dios, punto número 1. Y en ese pueblo de Dios llamado la iglesia, Dios tiene sus, entre comillas, espiritualmente hablando, levitas, y de esos levitas, tú y yo, que somos sacerdotes también, somos levitas todos también, todos debemos servirle al Señor, pero de ahí Dios saca sacerdotes, pastores, y tenemos el deber y el derecho de pedirte los diezmos para la obra de Dios. Interesante, un abrazo muy especial y pasemos a la palabra de poder.